Pedro Tello, te mando un abrazote. ¿Cómo estás, Pedro? Luis, qué gusto saludarte, muy buenos días. Oye, con gusto lo mismo que quienes nos escuchan. ¿Qué dice Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que vamos muy bien, que nos vamos a recuperar, que la cosa está, bueno, no podría ser mejor? La verdad, Luis, es que los indicadores de la economía mexicana apuntan en un sentido totalmente diferente. Ya lo hemos venido señalando en este espacio que uno a uno los signos vitales del desempeño de la actividad económica mexicana apuntan hacia una recuperación que va a ser muy larga, que va a ser muy lenta y no va a estar exenta de tropiezos. Hoy quiero referirme a dos de ellos, Luis, particularmente el indicador global de la actividad económica que nos presenta cómo se comporta mes a mes la economía mexicana en su conjunto, y dos, el desempeño de las ventas al menudeo. Este último porque nos permite ubicar con qué velocidad está reaccionando el consumidor a la posibilidad de elevar su propia capacidad para comprar bienes y servicios en el mercado nacional. Empecemos por el indicador global de actividad económica. Este indicador tuvo un colapso del 17.5% en abril en comparación con el mes previo, es decir, la economía mexicana cayó en un solo mes más de 17%. En mayo volvió a registrar una caída, esta vez menos pronunciada, solamente del 2.4%. Y a partir del mes de junio y hasta septiembre pasado, Luis Auditorio, el indicador global de la actividad económica acumula 4 meses consecutivos en avance. Pero lo importante no solamente es que crezca, sino a qué velocidad se mueve en cada uno de esos meses. Y es aquí donde está el primer destello de lo que hemos venido señalando. La reactivación será cada vez más lenta. En junio, este indicador tuvo un ascenso del 8.8%. Al mes siguiente, julio, su ritmo de recuperación descendió al 5.7%. En agosto, su dinamismo fue tan solo el 2.2%, y en septiembre pasado su crecimiento ya era del 1.1%. De modo que acumula 4 meses al alza, pero 4 meses con una evidente desaceleración que lo aproxima una vez más al estancamiento. Por el lado de las ventas al menudeo, que reflejan, insisto, la certeza con la que el consumidor se siente para ejercer el presupuesto cotidiano, nos encontramos que tras haber reportado una caída a las ventas al menudeo del 22% en el mes de abril, a partir de mayo y hasta agosto volvió a repuntar, volvió al terreno del crecimiento. En mayo tuvo un aumento del 0.8%, en junio despegó hasta un 7.6% de crecimiento, pero a partir de julio empezó la debacle. En julio su crecimiento fue de casi el 6%, y en agosto pasado, último dato difundido por el INEGI, su crecimiento fue de apenas el 2.5%. ¿Habrá recuperación en forma de V? Lo dudo. ¿Habrá una economía mexicana con un cierre de año en condiciones favorables? También lo dudo. Sí, por el contrario, uno tras otro, inversión, consumo, producción, empleo, ventas, indicador global de la actividad económica, etcétera, apuntan en el sentido que hemos señalado aquí. Va a ser México uno de los países con la recuperación más lenta, más accidentada y menos incluyente a escala mundial. Pues sí, complicado, pero bueno, vamos requete bien, eso es lo que dicen. A eso súmale todas las cuestiones de desconfianza que se van sume y sume y sume. Pues a ver cuándo nos pega la realidad, querido Pedro. ¿Cuál es el escenario pues más complicado que ves en el corto plazo? O sea, estoy hablando de aquí al cierre de año. Será el peor cierre de año que hemos tenido en décadas, pero ¿cuál ves como factor de riesgo, como semáforo rojo, como poner ahí una advertencia? Yo diría, por una parte, el repunte de la pandemia, Luis, que obligará inevitablemente a las autoridades, tal vez no a un reconfinamiento como aquel que vivimos en abril, pero sí al impulso de actividades de contención o de restricción en circulación, que va a volver a pegarle a negocios, a sectores, a regiones, a familias y a trabajadores. Y eso Luis, va a provocar que el cierre de año, que generalmente por el asunto de los
pagos extraordinarios que se realicen con cajas de ahorro, aguinaldos, etcétera, favorecen el comercio, consecuentemente el consumo y la actividad económica, en este año se va a convertir en la excepción, Luis. Mil gracias, querido Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes. Me pueden seguir en Twitter en @Petello Villagrán. Que tengan un espléndido inicio de semana.